Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un gusto para su servidora, en esta ocasión, contribuir en su proceso formativo, específicamente a partir de la materia que lleva por nombre Teoría sobre la adquisición de una segunda lengua. Es importante que nosotros sepamos que durante el transcurso de nuestra materia se van a llevar a cabo 4 cápsulas informativas, la primera de ellas en esta ocasión, para que contribuyan dentro de su contenido en el proceso de información y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adicional a las 2 sesiones virtuales que ustedes podrán estar presentes, claro está, en las fechas y horas señaladas dentro de nuestra programación. Cabe mencionar que si ustedes por alguna circunstancia no pueden estar presentes, la sesión será grabada y se compartirá la liga para que puedan validar su contenido en el momento que les sea posible. Esto no afectará a su calificación, puesto que el 90% son las actividades entregadas en tiempo y forma y el 10% adicional es sus comentarios que se iban a vertir a través del apartado de foro. Bueno, sean bienvenidos pues, damos inicio con nuestra primera unidad, específicamente a partir de la disertación del tema naturaleza del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de esta forma de adquisición de segundas lenguas, es importante también que nosotros partamos acerca de este elemento o de esta forma de reconocimiento mismo de la lengua, ¿no? Al respecto, cuando hablamos de esta cuestión lingüística, Stephen Krashen nos habla o nos hace referencia al momento mismo de interpretar o de tratar de entender el porqué de la necesidad, ¿no? También de poder estudiar los diferentes modelos de enseñanza de lenguas extranjeras, vemos que aportan una forma de necesidad en diferenciar lo que es la adquisición y el aprendizaje, ¿no? Para que sean base de una fundamentación teórica dentro de un enfoque natural. Y por ello, la adquisición vemos que la plantea dentro de una forma de adquirir una segunda lengua como aquel conjunto de procesos, tanto de carácter natural, pero también de un carácter inconsciente. ¿Por qué natural? Porque es aquella forma que sin siquiera nosotros plantearnos, estamos por el simple hecho de escuchar, por el simple hecho de repetir, pues estamos inconscientemente también aprendiendo, ¿no? Por eso vemos que es el primer elemento, es un proceso de carácter natural. ¿Por qué? Porque es la simple forma en cómo tú lo vas adquiriendo. Vemos que aquí es, por ejemplo, cuando un niño, ¿no? Un niño aprende determinado idioma, ¿cómo lo hace? Por repetir, ¿no? Por una cuestión de oído y de lenguaje verbal, ¿no? Tiende a repetir. También nos dice que es una cuestión inconsciente, porque es una cuestión nata, mediante la cual los aprendices desarrollan de forma semejante a como lo hacen los niños en su primer lengua y que se desarrollan esta competencia comunicativa. Por tanto, el aprendizaje de una segunda lengua vemos que es aquel que se refiere al conjunto de procesos, pero que son conscientes dentro de un marco de enseñanza formal, es decir, que yo quiero aprender determinada lengua, entonces si me inscribo a una institución, llevo toda la cuestión gramatical, toda la cuestión también práctica. ¿Para qué? Para que yo pueda hablar, para que yo pueda escribir o para que yo pueda comunicarme en esa lengua en particular, ¿no? Por ello, se produce la corrección de errores, permitiendo al alumno alcanzar estos conocimientos a partir de reglas gramaticales y a partir de un uso lingüístico, ¿no? Por ello, también se tiene la capacidad para expresar verbalmente dentro de una segunda lengua. Krashen nos dice que el aprendizaje no conduce a una adquisición, pero que articula de una cuestión teórica en torno a una formulación de 5 hipótesis. Hago un paréntesis. Cuando hablamos de una hipótesis, hablamos de una cuestión inmediata, una respuesta nata, ¿no? Y que esta respuesta va a ser sujeta a un proceso de validación para acreditar o desacreditar esta hipótesis, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de este proceso o de esta forma de adquisición de una segunda lengua, mediante este aprendizaje nos dice que no conduce a una adquisición y lo fundamenta a partir de una teoría en una formulación de 5 hipótesis. La hipótesis de la distinción entre adquisición y aprendizaje, la hipótesis del monitor, la hipótesis del orden natural, la hipótesis del input comprensible y la hipótesis del filtro afectivo. Cuando nosotros hablamos de la hipótesis de la adquisición-aprendizaje, se dice que ésta se plantea
a partir de las personas que tienen 2 modos diferentes de poder desarrollar su competencia en una segunda lengua. Y aquí entra, por un lado, la adquisición y por otro lado, el aprendizaje, ¿no? Por un lado, vemos que la adquisición se corresponde al desarrollo de la habilidad lingüística de forma natural, es decir, ser capaz de utilizar la lengua para la comunicación. Dentro de este proceso es una cuestión inconsciente en la que no se establecen o no se reparan o no nos centramos en las reglas del lenguaje que vamos a adquirir, pero tenemos propiamente esta sensación de corrección. En tanto que el aprendizaje vemos que es aquel que se refiere al conocimiento de una segunda lengua, de sus reglas, siendo conscientes de ella, pudiendo hablar sobre ellas y por tanto en un conocimiento formal de una lengua de una manera plenamente consciente. Ahora bien, cuando hablamos de una hipótesis de orden natural, nos dice que plantea que la adquisición de las estructuras gramaticales se desarrolla en un orden predecible. Por tanto, los estudiantes de una lengua tienden a adquirir ciertas estructuras gramaticales anteriormente a otras. Por eso es del orden natural. Existe también la hipótesis del monitor. Cuando nosotros hablamos de esta hipótesis del monitor, nos dice que normalmente la adquisición es la que inicia nuestro acto de habla en una segunda lengua, siendo responsable de la fluidez. Sin embargo, el aprendizaje tiene una única función, la de monitor o editor. Por ello, el aprendizaje aparece solo para hacer cambios en la forma de nuestra articulación, después de que haya sido producida por un sistema adquirido, y esto puede ocurrir antes de que hablemos, antes de que escribamos o incluso después. Por ello entra o se considera como una forma de autocorrección. Y por tanto, el aprendizaje consiste en una función limitada, en una puesta en práctica, ¿no? Propiamente dentro de esta segunda lengua. Y por eso se establecen que pueden existir tres tipos de personas en cuanto a las variaciones individuales del uso del monitor. Primero se encuentran los que abusan del monitor constantemente controlando su output y también teniendo como resultado un habla dibitutiva y una fluidez. Y en las otras usan el monitor de manera reducida, que confían plenamente en su sistema adquirido y que lo utilizan de manera óptima. Por ello, la meta pedagógica es conseguir que los estudiantes consigan utilizar el monitor de manera óptima, que lo utilicen cuando sea apropiado y no interfiere en su comunicación. Después encontramos la hipótesis del input. Cuando hablamos de esta hipótesis del input, se adquiere o plantea una forma de adquirir una lengua. Por ello, primero la hipótesis del input se relaciona con la adquisición, no con el aprendizaje. Y segundo, se adquiere mediante la comprensión de un input que siempre estará en un nivel mucho más alto que nuestra propia competencia adquirida, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, el input del profesor no debe limitar únicamente o restringirlo de acuerdo a sus consideraciones. Por ello, en cuarto y último lugar, se habla de la forma fluida en una lengua extranjera que aparece de forma innata. Vemos, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas específicos son también los que vamos a ir desarrollando de manera puntual durante nuestras sesiones virtuales y también dentro de nuestras cápsulas informativas. Sean bienvenidas y bienvenidos y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.